Hola a todos. Hoy bajo el marco de Sustainable Brands, a Better Way, tenemos con nosotros a Carmen Planas. Carmen es presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la COE. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y buenos días, encantada. Bueno, tenemos a Carmen que Carmen nos va a dar una visión de un tema que yo creo que nos ocupa a todos, que es el tema del propósito. Como sabéis, llevamos ya una serie de conversaciones muy interesantes en distintos lugares del mundo alrededor de la activación del propósito y bueno, estoy convencida que con la visión privilegiada de Carmen de la realidad española nos va a poder aportar muchísimo. Y Carmen, pues de nuevo muchas gracias y sin dilación vamos al tema, si te parece. Vale, perfecto. Muy bien, pues bueno, pues yo lo primero que te quería preguntar, Carmen, es precisamente nuestros expertos a lo largo de los diferentes lugares donde hemos estado, ¿no? Conversando, nos hablaban de la importancia de ese punto de entrega del propósito, ¿no? De ese punto de tangibilización, ¿no? Porque al final, obviamente, pueden haber muchísimas buenas intenciones, pero para que haya un momento de entrega, un momento tangible, un momento de activación claro y que aporte valor, se necesita de alguna manera que la acción sea simple, sea accionable y que sobre todo conecte bien con las necesidades de las personas y la sociedad, ¿no? Vosotros, tú desde tu visión, ¿no? Que ves hoy en día pues, muchísimos esfuerzos de multitud de empresas en esta dirección, ¿cómo lo podemos hacer mejor en este sentido? ¿Cuáles son los grandes retos que una organización encuentra a la hora de activar el propósito? Vale, pues yo creo que estamos inmersos en una época muy disruptiva, de constantes y rapidísimos cambios y de enorme incertidumbre, lo que conocemos como entorno VUCA, ¿no? Todo ello especialmente agravado actualmente por la crisis sanitaria y económica que ha provocado la pandemia de la COVID-19, ¿no? Al mismo tiempo, tenemos un desafío que es cumplir en menos de 10 años con los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas, donde yo creo que el sector privado juega un papel muy importante, ¿no? En este contexto, yo creo que las empresas debemos ser agentes de cambio y de transformación social, económica y ambiental del planeta. Y ahí es donde el propósito que debemos entender como una clara oportunidad estratégica, es decir, entender el propósito como una oportunidad. El propósito es lo que tiene que dar sentido a la empresa y los consumidores y la sociedad en su conjunto demandan a las empresas valores y compromiso, ¿no? Y a medio plazo yo creo que las empresas afrontan este desafío y si lo afrontan y lo llevan a cabo, pues dejarán de ser competitivas. Por tanto, uno de los grandes retos que tenemos por delante es la integración de los valores sociales y medioambientales en el ADN empresarial. Se trata de ser capaces de generar confianza y dar respuestas a las demandas de consumidores y usuarios. Lo complicado no es definir el propósito, sino activarlo, es decir, implementarlo e integrarlo en el seno de la organización, mantenerlo vivo y hacer su seguimiento y una evaluación continua, ¿no? Una de las principales barreras para la activación de este propósito tiene que ver con la cultura organizacional y la resistencia al cambio que pueden presentar ciertas organizaciones. La cultura corporativa puede llevar muchos años arraigada y ser difícil de cambiar si no hay un liderazgo claramente convencido y comprometido con este cambio. Vamos a precisar de flexibilidad, adaptabilidad, agilidad, visión. Otra segunda barrera puede ser la tendencia que debemos tener al pensamiento estrategia cortoplacista. El propósito de una empresa es su razón de ser, el tener un por qué se hacen las cosas y es la base sobre la que se toman las decisiones y se enmarca la estrategia de la organización a medio y largo plazo. Propósito nos va a dar beneficios a corto plazo y eso hay que tenerlo claro desde el principio. La labor de concienciación y sensibilización en este sentido creo que es fundamental. Se trata de entender que el propósito permite varias cosas como preservar el valor de marca, innovar, fidelizar a los clientes, atraer y retener talento y también ganar competitividad. Otras barreras que debemos considerar que pueden ser las cargas burocráticas y administrativas que conlleva esta activación del propósito, los recursos económicos y humanos que debemos disponer, pero en cualquier caso las barreras yo creo que se pueden superar y no deben ser motivo para no justificar no avanzar en este camino, ¿no?
Debemos centrarnos en las oportunidades que se nos presentan para conseguir un futuro mejor para todos. Hablabas antes del propósito como mejora continua, ¿no, Carmen? Que también me ha gustado Sí. mucho, ¿no? Es un poco, fíjate, es una de las conclusiones que nuestros consultados, ¿no? A lo largo de este estudio apuntaban, ¿no? Ese learning by doing un poco, ¿no? Porque como tú bien decías, lo difícil es la activación, ¿no? Y qué importante es que nos planteemos ese viaje de activación como una mejora continua y como realmente un aprendizaje continuo de cómo se puede hacer mejor, ¿no? Te quería un poco preguntar acerca de la conexión entre el propósito con lo que es la innovación en la empresa, ¿no? Porque digamos que seguramente la innovación sea una de las áreas donde más fácilmente se produce esa conexión, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. ¿Cómo se conecta el propósito con la innovación de una manera efectiva desde tu perspectiva, Carmen? Pues para diseñar nuestro propósito tendremos que ser creativos e innovar, ¿no? Aquí la innovación tiene un papel clave, no solo la tecnológica, sino también la innovación entendida en el amplio sentido de la palabra. Y es fundamental, como decía, la transformación de procesos y el desarrollo de soluciones tecnológicas que nos ayuden en el desarrollo del propósito. Hemos de pensar, sobre todo en las micro y microempresas y las pymes, que son las que cuentan con menos conocimientos y recursos. Creo que es importante que estas pymes puedan disponer de plataformas compartidas y de acceso a asesoramiento y de formación específica. En este sentido, yo creo que ahora que tenemos encima de la mesa los fondos Next Generation, yo creo que son una oportunidad para impulsar este ejemplo de circularidad en las pymes, de sostenibilidad y de la I+D+I, ¿no? Carmen, esto que comentabas ahora, ¿no? Hablabas de transformar los procesos, hablabas de formación. ¿Realmente cómo nos podemos asegurar de que el propósito sea verdaderamente interiorizado, ¿no? Por las personas de una compañía? Porque al final esos empleados, esas personas que nos rodean, van a ser esos mejores embajadores, ¿no? de nuestro propósito, ¿no? Realmente si ellos lo viven, si ellos se lo creen, si ellos actúan conforme a él, ¿no? A ese propósito y piensan que realmente las decisiones en esa empresa se ven influidas por el tema del propósito, es cuando ese propósito se va a, digamos, a vivir de verdad, ¿no? Desde la sociedad, desde lo que vemos desde fuera. Hablabas de training, hablabas de muchas cosas interesantes. ¿Qué tipo de sesiones de formación? ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de estos procesos de interiorización del propósito? ¿Cómo hacer que realmente un empleado viva ese propósito de verdad? Como dices tú muy bien, si no implicamos de una manera muy directa al equipo, la activación del propósito pues no tendrá éxito, ¿no? Yo creo que las personas trabajadoras juegan un papel crucial en este sentido. El propósito de la organización solo tendrá éxito si es compartido por todos los miembros de la organización, por todos los trabajadores, por todo el equipo de la empresa. Yo creo que debe haber una alineación y una coherencia entre los valores de las personas que forman parte de la empresa, además de los proveedores, los inversores y los de la organización. Si no sucede esto, yo creo que conduciría al fracaso y de esta manera se conseguirá, si los vinculamos con el propósito, que sean embajadores de la marca. Y para conseguir estos valores compartidos es necesario pues darles la máxima participación y que se sientan y que se cuenta con ellos para poder aportar sentido a la actividad de la empresa. Yo creo que los que forman parte del equipo tienen que conocer muy bien el propósito y que lo tengan en su ADN y como si fuera suyo, ¿no? Y de esta manera yo creo que funcionará el propósito de la empresa mucho mejor, ¿no? Es indiscutible pues que un empleado que cree en el proyecto empresarial se comprometa con él y de lo mejor de sí mismo. Y eso tendrá una repercusión, esto siempre lo estamos diciendo aquí desde la comisión y desde CAEP, en una mayor productividad y una mayor competitividad de la empresa. También serían incentivos todo lo relacionado con la gestión de las personas para la atracción y retención y desarrollo del talento, como son políticas de conciliación, los planes de carrera, beneficios sociales, acciones enfocadas a la salud y el bienestar de los trabajadores, la gestión de la edad y la diversidad, es decir, una serie de cosas que hagan que todo el equipo funcione mucho mejor y que la empresa, el clima que haya en la empresa sea más amable para todos, ¿no? Yo creo que tendremos que poner el foco también en el marketing interno, en la comunicación y la formación, como decía anteriormente, para sensibilizar a todo el equipo y conseguir que el proceso de transformación de la empresa sea un reto común, ¿no? Me preguntas
por ejemplos concretos. Yo creo que hay marcas internacionales conocidas por todos con un claro propósito. Por ejemplo, Disney, su propósito podría ser crear felicidad. Google, organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Facebook, dar a las personas el poder de compartir y hacer el mundo más abierto y conectado. Nike, otra empresa, pues llevar inspiración e innovación a cada atleta en el mundo. Si tienes un cuerpo, eres un atleta. Coca-Cola es otra empresa que puede refrescar el mundo, inspirar momentos de optimismo y felicidad. También tenemos empresas nacionales o de ámbito local, como podían ser, pues que nosotros tenemos aquí, el Grupo SIFU y la Unión, que tienen como propósito generar empleo de calidad para las personas con una discapacidad, ¿no? Carmen, que nos has puesto ejemplos muy interesantes, ¿no? Y vemos que es verdad que efectivamente hay statements muy bonitos, inspiradores casi, y luego es verdad que, como tú bien decías, ¿no? El reto viene en la práctica, ¿no? Porque otro tema es sobre la mesa relacionado con esto, ¿no? A veces hablamos de ese monstruo de dos cabezas, ¿no? Donde tenemos un poco pues, esas fuertes presiones desde el mercado global de capitales en cuanto a los propios rendimientos financieros, donde hay personas que pueden dudar, ¿no? Sobre si ese propósito puede entrar en conflicto con esas expectativas de generación de beneficios, ¿no? ¿Cómo evitar la creación de un monstruo de estos de doble cabeza, ¿no? Porque pues bueno, la práctica puede no ser tan fácil. Bueno, yo creo que los inversores deben compartir el propósito de la empresa, al igual que todo el personal que forma parte del equipo de la empresa, ¿no? Tiene que ser un reto común este propósito. Las empresas, todos sabemos que no somos una ONG. Todas las empresas tienen como fin pues, obtener beneficios, pero no solo deben tener este fin, no deben tener una razón de ser. Debemos aportar valor para conseguir, como decía anteriormente, un mundo más justo y más sostenible. Los inversores es fundamental que compartan esta premisa y entender que el propósito nos permita diferenciarnos, aportar valor añadido, conectar con nuestros clientes a través de sus valores, generar confianza, ser más resilientes. Y ya que hemos comentado antes que las empresas con propósito no lo definen pensando en el beneficio económico a corto plazo, las aspiraciones tienen que ser de otra índole. Y para generar confianza a los inversores, igual que a los clientes o proveedores, lo que no puede faltar de ninguna manera es la transparencia y la coherencia. No se pueden decir cosas y actuar de manera distinta. Tenemos que ser coherentes. Y debe haber coherencia entre lo que se vende o cuenta y lo que realmente se hace y en cómo se hace. Sí, esa coherencia entre el hacer y el decir que lo has explicado muy claramente, Carmen, y también ligada a esa transformación de procesos que hablabas antes, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar que esto pase a través de los procesos que estamos poniendo en marcha en la organización, ¿no? Yo creo que eso es una manera muy bonita de definir el reto. El tema de los inversores es una cosa que cada vez pues está más en la mesa, y la verdad es que si visualizamos, ¿no?, el modelo de negocio de muchas empresas de aquí a 10 años, nos vamos a encontrar con que para que realmente sea exitoso, pues la sostenibilidad va a tener que estar muy bien implantada, ¿no? Y por supuesto el propósito, ¿no? Y te quería preguntar, Carmen, también, el propósito es una ruta que debería ser exponencial, ¿no? A los ODS que también comentabas al principio y apuntabas, para hacer realmente más resiliente ese negocio de aquí a 10 años y más ganador, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar que esto pase, ¿no? Muchas veces lo que nos encontramos es que cuando las empresas manejamos los ODS, todavía nos pasa que a veces hacemos cosas que pensamos que son buenas y a final de año decimos, a ver, ¿esto cómo casa con los ODS, ¿no? Cuando precisamente hablábamos con Naciones Unidas hace poco en este proceso, en esta serie de entrevistas, y hablábamos, ¿no?, de cómo los ODS deberían ser ese faro inspirador, ese final del camino, ¿no?, y deberíamos accionarlo todo pensando en esos ODS, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo mejor en esto de ayudar a cumplir mediante la activación del propósito esos ODS? ¿Qué barreras y qué soluciones ves tú ahí? Bueno, ya hemos comentado que la Agenda 2030 es el marco referencial desde el cual las empresas pues, debemos definir nuestro propósito y estrategia como organización. Hablamos de los ODS y cada uno de ellos tiene numerosas metas, ¿no?
Yo creo que a partir de cada uno de los ODS, cada organización puede fijar su hoja de ruta. Pero como decías tú, yo creo que en esto soy consciente de que hay muchas empresas que están haciendo o cumpliendo muchos ODS y no son conscientes de que lo están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que si tú tienes cada uno de los ODS encima de la mesa y te preguntas qué es lo que tú haces, verás que estás cumpliendo con estos ODS. Nosotros desde COE y de CEPIME, yo soy vicepresidenta de CEPIME, pues editamos el año pasado y lo presentamos aquí en la Confederación y también en COE, en CEPIME, pues una guía para pymes, editada por CEPIME, como te decía, y junto con el Colegio de Economistas de España y la Red Española del Pacto Mundial, esta guía para que las pymes puedan ver cómo están cumpliendo estos ODS y cómo están actuando en el marco de la Agenda 2030, porque como te decía, hay muchas empresas que lo están haciendo y no son conscientes de que lo que hacen están cumpliendo con estos ODS y con esta Agenda 2030, con lo cual yo creo que esta guía es una manera de ayuda a las pymes para que puedan ver en qué manera están ayudando a esta a este reto que es la Agenda 2030, los ODS, y ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Porque muchas empresas lo desconocen, lo que están haciendo y lo están haciendo bien, ¿no? Aprovecho para preguntarte un poquito más de este tema, Carmen, que me estás diciendo, ¿no? Que las reacciones entre las pymes cuando entran un poquito en este mundo, cómo se sienten, ¿no? ¿Cómo lo ven desde tu experiencia? O sea, ¿se sorprenden de los logros que ya tienen? ¿Lo ven como una oportunidad? ¿Lo ven con miedo? ¿Lo ven como coste adicional? ¿Cómo lo están viendo el mundo pyme, todo este tema de la sostenibilidad y los ODS? Si me puedes dar una pincelada. Yo creo que para las empresas pequeñas, pues como te decía, no es que sea un miedo, pero es como un mundo desconocido y tienen que ser conscientes de que lo que están haciendo están cumpliendo con la Agenda 30 y los objetivos de desarrollo sostenible. Pero yo creo que el propósito tiene que tener un carácter estable y también saber de por qué se hacen las cosas y los valores que tiene cada organización. Y esto integrarlo en el ADN corporativo y que forme parte del ADN de la empresa y que todos los trabajadores, todos los proveedores, todos los clientes conozcan cuál es este ADN de cada una de las empresas, ¿no? Yo creo que esto es importante. Y aprovecho para hacerte una pregunta final, Carmen, al hilo de lo que comentabas ahora, y es un poco de evolución, ¿no? Ese propósito que debe estar alineado con las necesidades de la sociedad, cómo, por qué debe evolucionar en el tiempo. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, yo creo que el propósito tiene que ser estable, que lo tiene que conocer toda la organización, como te decía anteriormente, pero yo creo que hay que definirlo muy claramente a largo plazo sin hacer grandes cambios significativos, es decir, que sea un propósito que pueda evolucionar en el tiempo, pero que sea, pues como te decía, el ADN de la empresa y que todo el mundo lo tenga como un objetivo, ¿no? Y como integrado en cada uno de los trabajadores que hay en la empresa. Estupendo. Pues a ver, Carmen, nos has hablado, me ha gustado mucho todo lo que nos has hablado en relación con los valores. Yo creo que la verdad que le has dado en el clavo ahí, porque nos has hablado mucho del tema de integración de valores en el ADN, desde esos valores auténticos y esenciales de la empresa. Nos has hablado también de esa conexión de valores del empleado con la organización y la importancia de conseguir esa conexión. Hemos hablado mucho también del propósito como un proceso de aprendizaje y de mejora continua y del esfuerzo que requiere esa activación tan difícil, ¿no? También hemos hablado de la coherencia entre el hacer y el decir, y que esa coherencia pasaba también por esa transformación de procesos que sin duda requieren un esfuerzo en la parte más de innovación, ¿no? Nos has hablado también del mundo PYME, que yo creo que pues, es más relevante que nunca, ¿no? En un país como este. Nada, así que muchísimas gracias, Carmen. Se nos ha hecho corto, pero bueno, desgraciadamente no podemos robarte más tiempo de la agenda. Y bueno, y luego nuestros espectadores seguro que se queden con ganas, seguro que es bueno. Muchísimas gracias, Carmen, por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a vosotros.